Continuamos en Salud Hoy junto a los doctores Moisés y Gabriel Salgado hablando acerca de la cirugía vascular. Ya comenzamos a hablar de lo que son las alteraciones arteriales, hablamos de las obstrucciones y ahora nos quedaban las dilataciones, ¿puede ser? Los aneurismas. Los aneurismas. ¿Qué es eso? Es eso justamente, el aneurisma es cuando una arteria sectorialmente se empieza a dilatar y empieza a aumentar el diámetro de la arteria. Eso es algo que pasa y el paciente no se da cuenta. O sea, la arteria se empieza a dilatar lentamente y si no es una arteria superficial que pueda manifestarse a través de la piel en la pierna y eso, no se da cuenta. Generalmente lo más frecuente es que se dilate la aorta, que es la arteria principal, ¿tá? Que la dilatación empieza a ser progresiva, crónica y de vuelta vamos a los factores de riesgo, o sea, la presión, el descontrol de la presión arterial, todo eso va generando que la arteria se vaya dilatando progresivamente. Y son pacientes que en algún examen, porque le pedía una ecografía abdominal o eso, aparece que le encuentran que tiene la arteria dilatada. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de esa arteria dilatada? Porque que tenga la arteria dilatada en sí, según el diámetro que tiene la arteria, va a tolerar cierta dilatación sin llegar a comprometer un riesgo importante de que se pueda romper, ¿tá? Porque el riesgo principal de la arteria es que empiece a dilatarse y que se rompa, ¿tá? Entonces, bueno, todas las arterias van a tolerar un cierto margen de dilatación mientras el paciente está totalmente asintomático. Incluso puede venir con un aneurisma mayor a 5 centímetros, que son los de la aorta, ¿no? Que es cuando los aneurismas, nosotros le indicamos una cirugía, porque es un aneurisma que tiene alto riesgo de que se rompa. Y el paciente nunca tiene un síntoma, no haber sentido nada, Si el paciente es muy delgado, capaz que si se toca la barriga, se nota que algo le late dentro de la barriga. Sí. Pero si no hay ningún síntoma, y bueno, si el médico de familia que tiene, su médico, no lo examina periódicamente, le toca el abdomen y no le busca el aneurisma, no se encuentra. Y el riesgo es que algún día se va a romper. Entonces, bueno, siempre lo hay que tratar es de solucionar eso antes de que se rompa. ¿Y cuáles son? Al no tener síntomas, no se puede...? Y son, se aparecen en una pesquisa... de casualidad. Nosotros hace unos años en la Asistencial hicimos una jornada de pesquisa de aneurisma de aorta. Por ejemplo, se citó a la población de riesgo de tener aneurisma de aorta, son personas mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, fumadores. Se citó, se hizo un llamado abierto y se le hacía una ecografía abdominal. Y con eso se medía la aorta y ya pudimos ver varios pacientes que uno le encontró aneurisma. Porque ya sabes que hay un porcentaje que el 4% de la población va a tener un aneurisma. Antes de esa edad, ¿no? Es muy raro, puede haber, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es después de los 60 años, que es cuando la arteria, porque empieza es una enfermedad de la pared arterial en realidad, que empieza como a degenerar la arteria, pierde sus fuerzas de colágeno y la arteria se empieza a dilatar. Moisés, ¿cómo se soluciona esto con la cirugía vascular cuando ya aparece lo que decía Gabriel? Justamente, él decía que hay un límite que es alrededor de los 5 centímetros, porque ¿qué pasa? La fuerza que hace la sangre que va dependiendo del cuadrado del diámetro del radio. Entonces, cuanto más dilatada, más fuerza hace de adentro y más posibilidades de rotura. Cuando pasa los 5 centímetros, esa fuerza que se ejerce sobre una pared que ya está dilatada y que tiene arteriosclerosis, va a producir la rotura de la arteria. Entonces, siente un dolor lumbar, un dolor abdominal, un shock, o antes puede empezar a dilatarse el abdomen, sentir frialdad en las piernas, porque se puede trombosar hacia abajo, y bueno, ahí va a la urgencia, le hacen una ecografía o una tomografía, se diagnostica y inmediatamente se estudia y tiene que ir a cirugía. Es un cuadro muy dramático. Es un cuadro muy agudo. Es una urgencia muy importante y de un alto riesgo de mortalidad. Porque una de las cosas que
yo estaba pensando cuando él hablaba, que a veces hay familias que son propensas a tener aneurisma. Yo he visto aneurisma en hermanos, que a uno se le rompió un mes y al otro se le rompió a los 2 meses. Y bueno, uno dio para llevarlo a Montevideo y se operó en Montevideo, y otro lo abrieron en el hospital de San Carlos, y por casualidad yo iba pasando por el hospital y tenía una prótesis. Llegué al hospital, lo operamos y se pudo salvar. Pero lo lógico es que entre al sanatorio, se haga una ecografía, una tomografía, y se estudie la parte cardiovascular y entre a sala de operaciones y se haga la operación, que lógicamente va a depender de la sangre que ha perdido y de la repercusión que ha tenido sobre el estado general, el cardíaco y lo demás, el pronóstico de ese paciente. Y bueno, menos del 50% ahora se muere, pero salvamos, llegados a tiempo, se salva más del 50%. En este momento creo que se mueren muy pocos, dependiendo del momento en que llegan, porque después que se abre el aneurisma en el retroperitoneo y después que cuando se abre el peritoneo ya no hay contención, y entonces si no es clampeado enseguida, el paciente se muere, no hay reposición de sangre que lo salve. Y hoy uno de los grandes avances de la cirugía vascular y sobre todo la endovascular es la solución de esos aneurismas por vía endovascular, o sea, la colocación de endoprótesis, o sea, prótesis que vienen montadas en un stent especial, que se colocan por dentro de la arteria y se sella el aneurisma por dentro, sin tener que abrir el abdomen, y bueno, que es uno de los grandes avances de la cirugía vascular para el tratamiento del aneurisma de aorta, que se puede hacer no solo en la parte abdominal, sino en el tórax, tanto para la rotura de la aorta, que acá hemos tenido pacientes accidentados. ¿Acá se hace en Uruguay? Se hace en Uruguay, ¿Sí? Se hace muchos años, se hace en Uruguay, incluso acá pacientes de la Ciencial le hemos hecho, también le hemos colocado endoprótesis. Y hace 3 o 4 años se hizo uno en el Sanatorio Cantegrí, ¿verdad? Con una endoprótesis forrada. La endoprótesis es como un stent, o sea que es como un resorte, o sea, para que entiendan bien, que ya viene forrada con el mismo material que se usa en las prótesis que nosotros colocamos, que es PTFE o Dacron. Y eso viene comprimido, vamos a decir, dentro de un tubito, nosotros lo metemos dentro de la arteria, bueno, y bajo visión radioscópica se va desplegando y se impacta en la pared. Bueno. ¿Tiene buen resultado? Sí, me imagino. Sí, tiene excelente resultado, claro. Sí, o sea, tiene el mismo resultado que la cirugía, pero con un riesgo 10 veces menor. Porque no necesita tener que cerrar la arteria para poder sustituir el aneurisma y coser una prótesis a mano, sino que navegando por dentro de la arteria uno despliega la prótesis, después tiene su técnica y sus complicaciones, pero tiene muchísimo menor riesgo al no tener clampeo, o sea, para el corazón es menos riesgoso, para pacientes que puede ser cardíaco, potencialmente no tolerarían una cirugía convencional de la aorta, se le puede colocar una endoprótesis sin ningún problema. ¿Y qué duración tiene eso? Yo me acuerdo. ¿Dura toda la vida? Y hoy en día sí. Las primeras, esto empezó por el año 90 a hacerse, y las endoprótesis que se colocan hoy sí tienen es como, o sea, una durabilidad bastante larga. Hay que controlarlas, sí, porque obviamente los stents se pueden quebrar, pero la solución también es endovascular, o sea que... Yo cuando él hablaba, estaba pensando, cuando el caso ese que se hizo en el Sanatorio Cantegril hace 3 años, el paciente tenía una rotura de la aorta en la unión del callado con la parte descendente fija que está agarrada a la columna por las arterias intercostales. En ese lugar se había roto y la sangre salía de la arteria, entraba al mediastino y parte de la sangre volvía. El paciente tenía 6 de presión máxima y se entró por vía femoral derecha y otro por la vía humeral izquierda. Se localizó bien el lugar y bueno, se llegó con la endoprótesis.
En el momento que se colocó la endoprótesis y se infló, Sí. el paciente tenía 6 de presión. La presión se estabilizó en 13,7 después y siguió perfecta. O sea, que al taparse el agujero de la rotura de la aorta con la endoprótesis, se estabilizó la presión y parecía otro paciente. No, ¿Por qué se rompió? en un accidente, fue un Claro. accidente de moto Y el que caso por del- desaceleración, del hijo de Letitia. claro, En en la, caso una cirugía convencional no vivía. Así Por eso que digo, es una salvaron solución, ustedes. una solución claro, que el hoy hay. vascular realmente fue un adelanto muy grande de lo que es la cirugía vascular, y tanto en lo que es la coordinación como en el trauma. Digo. ¿Hacemos una nueva pausa? Y ya regresamos hablando sobre cirugía vascular junto a los doctores Moisés y Gabriel Salgado. Ya volvemos.